Hola a todos, queridos amigos, aquí estoy con Mari riendo de nuestras cositas, pero bueno, lo importante es lo que vamos a hacer hoy para todos vosotros, porque es un plato, quizás mi plato favorito, que lo hago siempre cuando viene mucha gente y cuando quiero quedar muy bien y porque tiene muchas ventajas. Se trata de un solomillo de cerdo relleno, imaginaros. Pues sí, y con cositas que son muy asequibles, fáciles de hacer, y es una carne que la podemos hacer el día anterior porque la debemos de tener fría para luego poderla cortar y que nos quede ahí unos solomillos enteritos y muy ricos. Así que vamos con los ingredientes. Vamos. Un solomillo de cerdo grande, una cebolla grande cortada en juliana, 3 dientes de ajo picado, un vaso de vino blanco, una cucharadita de pimienta, medio vaso de aceite y sal al gusto. Para el relleno, 1/4 kilo de champiñones laminados, 5 o 6 lonchas de bacon troceado, media cebolla cortada en cuadrados pequeños, 100 gramos de queso rallado y que funda, sal y pimienta al gusto. Bueno, pues antes de empezar os digo que vamos a necesitar cuerda que podamos utilizar en la alimentación, que se compra también muy fácilmente. Como veis, es rígida y apta para la alimentación. Así que vamos a empezar y voy a empezar a hacer el relleno. Vamos a encender el fuego medio alto y vamos a coger y vamos a pochar la cebolla con el aceite. Caliente un poquito. Y vamos a pochar la cebolla. Y solo que esté un poquito translúcida para añadirle luego el resto. De vez en cuando movemos. Yo voy a cambiar la cuchara por la lengua. Casi no rayamos la sartén y no hacemos ruido. Así, pues ahora que poche un poquito y en cuanto esté translúcida le ponemos el resto de ingredientes. Pues ya tengo la cebolla un poco translúcida, vamos a ponerle el bacon. Y os recuerdo, yo estoy utilizando la cebolla cortada en cuadraditos, que es la del relleno. Pues ahora con el bacon igual, lo regamos un poquito, dejamos que se haga y le ponemos el champiñón después. Tenemos ya un poquito rehogado el bacon, vamos a ponerle el champiñón. Y lo voy a sazonar con un poquito de sal y la pimienta. Y aquí ya lo vamos a rehogar, le vamos dando vueltas y yo le calculo que entre 3 y 4 minutos rehogándolo. Tenemos ya el champiñón bien rehogadito. Ahora le vamos a poner el queso. Le he bajado un poquito el fuego y lo dejamos en fuego medio bajo. Ponemos el queso y que se funda porque tiene que hacer como una masita. Y aquí el queso, el que queráis. Siempre aconsejo que tenga un poquito de sabor. Si le ponéis mozzarella, un poquito de sal porque es muy sosa. Yo aconsejo siempre un poquito fuerte y ponemos un mixto y tenemos sabor y textura. Tenemos ya el queso fundido, mirad, ha hecho una pequeña masa. ¡Hombre! Pues apagamos el fuego, lo retiramos del calor. ¡Qué rico! Y nos ponemos con el solomillo. Mirad, yo tengo el solomillo ya abierto. Si lo compráis en la carnicería, el carnicero os lo va a abrir. Si lo compráis en el supermercado y está cerrado, pues simplemente con un cuchillo vais abriendo, laminando, sin que lleguemos al final, porque es de la manera que conseguimos un solomillo totalmente abierto. Es súper fácil de hacer. Pero vamos, yo os recomiendo que os lo haga siempre el carnicero. Vamos a secarlo un poquito y lo vamos a sazonar. Aquí. Y le vamos a poner la pimienta. Así. Pues ahora le vamos a poner el relleno. Bueno, qué maravilla.
Y esto es Uh. maravilloso. Comemos verduritas También. Muy bien. y lo ponemos en línea recta. Qué rico. Y que no nos llegue al final, porque sí es de la manera que luego no nos va a salir para afuera. Enrollamos, enrollamos por aquí y enrollamos por aquí. Bueno. Así tenemos ya el solomillo cerrado. ¿Y se mantiene así cerrado? Se mantiene así, ahora le vamos a poner el hilo, Eso. las Para que se quede bien. Las puntitas se que las no- metemos pa- hacia adentro. Para que no se escape. Claro. Y ahora cogemos el hilo Ujú. y vamos a hacerle un nudito. Y yo voy a hacerlo de la manera más fácil que la gente lo pueda hacer en sus casas. Que se trata de eso, que no seamos expertos en cocina, que lo podamos hacer. Ajá. Simplemente un nudo y lo vamos a ir pasando por debajo. Lo vamos llevando Hasta la siguiente vuelta. hacia la siguiente vuelta. Ujú. Apretamos un poquito y seguimos pasándolo. Y así lo vamos a hacer todo el solomillo. Toda una obra de arte. Aquí apretamos para sellar la apertura Sí. y lo seguimos pasando por abajo. Como es moldeable, no hay ningún problema a la hora de hacerlo. Pues mirad, estoy terminando ya de ponerle el hilo. Le hacemos aquí un nudo para que no se deshaga. Le cortamos este poquito que nos ha sobrado y ya lo tenemos. Mirad, tengo el aceite, la sartén puesta a calentar. Le vamos a poner el culín de aceite que he dejado. Mezclamos bien en el fondo y vamos a sellar el solomillo. Fuego medio alto, porque lo que necesitamos es que selle, que se dore por fuera y selle la carne. Y así, cuando veamos que está doradito por un lado, lo vamos dando vuelta poquito a poco. Pues creo que ya está un poco doradito por abajo, vamos a irle dando la vuelta. Mirad qué pintaza tiene. Pues lo vamos sellando así. Qué rico, qué rico. Luego le volvemos a dar para que por los lados también selle un poquito. 2 minutos más o menos tardamos en cada lado que vamos a sellar. Mira, ya lo tenemos bien sellado, vamos a apagar el fuego. Se termina con el calor residual de hacerlo y vamos a hacer la camita de la fuente. Tenemos la cebolla, mirad, muy finita, cortada en juliana. Sí. Para que le dé tiempo a hacerse. Si la cortamos gorda, nos puede quedar un poquito cruda. Y no se trata de eso. Y aquí, pues yo también a veces le pongo una patatita, o bien en cuadrados, o bien patatas pequeñitas, redonditas. Pero como vamos a hacer el solomillo solo, la cebolla, le vamos a poner el ajo bien picado. La vamos a sazonar un poquito. Y ya le vamos a sacar el solomillo y vamos a colocarlo en la fuente. ¡Qué pintaza tiene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Socorro! Ideal. Que me lo como. El aceite de la fritura se la vamos a poner por encima de la cebolla. Y ese trocito también, que no Y se esto pierda. también, todo. Que no se Aquí pierda. no se pierde nada. No, pero cuando está así doradito, refritito, ¡oh, qué bueno! Qué bueno. Aquí está. Pues ahora, con ese aceite es suficiente para llevarlo al horno. Mirad, tengo el horno precalentado a 200 grados. Yo en este caso a 220 porque va a depender de qué horno tengamos. Entonces yo a 220. Lo voy a seguir manteniendo así aproximadamente 10 minutos para que termine de sellar bien. Lo bajamos luego a 180 y en total le vamos a dar 40 minutos de horneado. 35-40. A los 30 le vamos a poner el vino
para que se evapore el alcohol y nos quede una salsita que podamos decir rica, rica, rica. Así que nos vamos al horneado, yo ya os voy dando los siguientes pasos. ¿Me acompañas? Te acompaño porque a ver si echa a correr con esto y me quedo sin, ya sabes. Pues han pasado 30 minutos, vamos a ponerle el vino blanco. Mirad qué pintaza tiene. Se lo ponemos por encima de la carne y a los lados. Y vamos a dejarlo 10 minutos más a 180 grados. Pues mirad lo que tenemos aquí. Lo que tenemos y lo que olemos. Nuestro solomillo relleno. ¡Qué rico! Espectacular. Sí que recomiendo. Hay que dejarlo enfriar por lo menos un par de horas para que podamos cortar la carne y que nos quede ahí unas lonchas bonitas y no se nos desmorone. También la salsa. A mí me gusta con tropezones. Yo le voy a poner unas patatitas acompañando a la carne. Pero si no os gusta los tropezones, esto con una batidora lo licuáis y tal cual. Así que os doy esa opción de poderlo hacer. Y ya tenemos el solomillo listo para llevarlo a la mesa, Silvia. Para llevarlo a la mesa es lo que es más importante, para comerlo. Fácil, rico, baratito. Muchísimas gracias, Mari. Y gracias a vosotros por estar aquí viendo nuestras cosas que hacemos aquí en la cocina para vosotros con todo nuestro corazón. Adiós, amigos. Adiós.